44. Mandó Yosef al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Vean como siempre les devolvía el dinero. Y esto también algo que debemos tomar en cuenta, que es parte de la fe que debemos tener, pero que cuesta. Entonces, aunque vaya a costales, tienen que acordarse que Yahweh siempre les va a devolver aquello que gasten. Y más en este tiempo de hambre, de incertidumbre, de escasez. Es como lo que tiene, úselo. No tenga miedo de usarlo. Yahweh se lo va a devolver. Ahora, úselo sabiamente. No lo use para despilfarrarlo, ¿verdad? Porque ya lo perdió, salado. Administrelo correctamente, pero no tema. Dice: y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. También pondrás mi copa. Esto es clave. Recuerden cuando Yahushua estuvo orando antes de que lo atraparan y lo llevaran a morir. Dice: entonces llegó Yahushua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, donde se presiona, es el lagar o la presa del olivo. Representa cómo Yahushua estaba siendo presionado, estaba cayendo en depresión porque estaban por matarlo. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Qué habían hecho estos dos hijos de Zebedeo? Entre otras cosas, obviamente. Fueron los que le dijeron a Yahushua: permítenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Y Yahushua, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Acaso pueden beber ustedes de la copa que yo he de beber? Ellos dijeron: sí podemos. Y él les dijo: bueno, van a beber, pero no pueden estar a mi derecha e izquierda, porque eso es de Yahweh para quien él quiera dárselo, para quien él lo tiene preparado, ¿ok? Entonces, cuando ellos dijeron sentarse a la derecha e izquierda, eso se refiere al lugar de Moshe y Eliyahu, como durante la transfiguración. Eso se refiere al lugar de los dos testigos. Por eso estos dos discípulos querían ser los dos testigos, pero él les dijo: no, solo los que Yahweh escogió. Entonces, ¿qué pasa con los dos testigos? Tienen que morir, como los dos sacrificios que faltan de Yom Kippur. Yahushua vino y murió por nuestros pecados, como el macho cabrío de Yom Kippur. Falta el del becerro y el carnero, testigo como Moshe y Eliyahu. Entonces, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Recuerden que Pedro representa a la piedra angular, Yahushua, y los dos hijos de Zebedeo a los dos testigos. Aquí, estos son los mismos tres hombres que llevó a la transfiguración, ¿ok? Y repito, cuando ellos dijeron que querían ser los dos testigos, Yahushua les dijo: ¿acaso ustedes pueden beber de mi copa? Porque los dos testigos tienen que morir como él, ¿ok? No de la misma forma, pero morir. O sea, no en una cruz, me refiero. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yahushua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, aquí Yahushua está pidiendo no tener que pasar por muerte. Ahí estaba sintiendo, imagino, la carne, lo peor. Y entonces lo pensó y dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Entonces, esto es clave, vuelvo y repito, por lo que estamos leyendo en Génesis. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Representa la primera manifestación de Yahushua para beber la copa. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: los halló durmiendo. Como Yahushua después de haber venido a morir, tomar la copa, vuelve a venir y el pueblo está dormido, en apostasía. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Viene siendo el mismo punto de la oración, pero la cambió un poco, ¿verdad? Haciendo alusión a: si no puede pasar de mí sin que yo la beba, ¿verdad? Como lo que te pedí la vez pasada era para yo no beberla, por si algo, ¿verdad? Quiero rectificar. Dice: hágase tu voluntad. Aquí había dicho: no se haga como yo quiero, sino como tú. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El segundo milenio de apostasía, dormidos, rechazan al último, que bebe la segunda copa. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. O sea, ya vino el Shabbat, el milenio. Ahora sí es tiempo de descansar. Después de haber venido primero y último, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores, y esto es beber la copa. También pondrás mi copa, que representa el sacrificio de Yahushua. Aquí Yosef fue vendido por Yahudá, porque Yahushua fue vendido por Judas. Y ahora Yahushua, como Yosef, está diciendo: pónganle la copa a Benjamín. O sea, pásenle la copa al último. Yahushua dijo: pasa de mí esta copa. O sea, la copa va a pasar. Yahushua quería pasarla sin beberla. Por eso después dijo: pero si no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. O sea, Yahushua tenía que beberla y después pasarla. Como Yosef bebió con ellos, como en la última cena, y después la puso en el costal de Benjamín, el último hijo de Jacob.
para representar cómo Yahushua después de morir le pasa la copa al último para que ahora venga él a morir. Y por eso Yahushua, la copa que levantó en la última cena cuando dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos, esa era la tercera copa de las 4 que se beben en Pesaj. Era la tercera, que es la de la redención. Entonces representa que pasa la copa para que el último beba la cuarta y por ende se cumpla lo que faltaba. ¿Sí me explico? Entonces también pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, del catán, del pequeño. Recuerden que así como Pedro representa la piedra angular, Paulus, que significa pequeño, representa el último. Esto sería como decir en la boca de aquel que es como Paulus, o que fue representado por Paulus, con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo como había dicho Yosef. Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Ya ellos habían salido de la ciudad, pero todavía no se habían alejado cuando Yosef dijo a su mayordomo, vean esto que poderoso. Levántate y sigue a estos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿Qué está haciendo aquí? Los va a acusar de haberse robado la copa. Y está en el saco de el último, hijo de Jacob. Benjamín. Entonces, qué curioso, porque la escritura dice que el último viene como ladrón en la noche. Entonces, no solo le pasa la copa al último, como Yahushua pasaría la copa a uno que moriría como él, sino que también lo acusa de ladrón, porque el último que viene con la copa de Mashiach viene como ladrón. ¿Está claro? Espero. Levántate y siga a estos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Lo acusa de ladrón. ¿No es esta en la que bebe mi soberano y la que usa para adivinar? Recuerden que él, cuando estaba comiendo con ellos, como vemos en el libro de Yashar, él había agarrado la copa y había dicho, ok, por esto yo sé que Rubén es el primero en haber nacido. Siéntese ahí. Simón y Leví son los que le siguen. Siéntese ahí y ahí. ¿Verdad? Y así fue como hizo, y era porque él sabía, pero los estaba haciendo pensar que era por medio de la copa que adivinaba. ¿No es esta en la que bebe mi soberano y la que usa para adivinar? Habéis hecho mal al hacer eso. Habéis hecho mal al hacer eso. Vean cuando dice adivinar. Naheish, adivinar y Naheish, para adivinar adivinanzas. Adivinar adivinando, diría. Pero vean, Naheish es serpiente, Nahash, serpiente, Nahash. Y como saben, Nahash tiene el valor numérico 358, que es exactamente el mismo valor numérico de la palabra Mashiach, Mesías, 358. Es como decir, esta es la copa del Mesías, que vieron como una serpiente y ahora viene como ladrón, por ende como otra serpiente. Lo van a ver, lo van a interpretar. Una y otra. Y aquí como la mano, la yud, agarrando la serpiente por la cola. Recuerden que la nun es como una cola, curiosamente. La mano tomando la serpiente por la cola, como cuando Moshe hizo la señal y agarró la serpiente. Se convirtió en vara. Entonces, confirmando que viene como ladrón, lo van a ver como maligno. Y era la copa del Mesías, 358. ¿No es esta en la que ve mi soberano y la que usa para adivinar? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro soberano tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu soberano plata ni oro? Aquel de tus siervos, a quien se le encuentre la copa, que muera. A quien se le encuentre la copa, que muera. Aquí hay dos cosas. Una, que está mostrando que el que tiene la copa tiene que morir. Por eso Yahushua dijo, ¿puedes beber de esta copa? Y por otro lado, ellos mismos lo están confesando. No se dan cuenta y no han aprendido. Si la vez pasada abrieron los costales y estaba el dinero y dijeron, uy padre, ¿por qué nos pusiste en esta situación? Cuando vienen y los acusan de eso, debieron haber guardado silencio y dicho, no, nada que ver, vamos a ver qué pasa aquí. Pero dice que tiene la copa, que muera. Están actuando como Jacob cuando llegó Labán y le dijo, ¿dónde están mis ídolos? Y Jacob dijo, ¿qué le pasa a usted acusándome de ladrón? El que tenga los ídolos, que muera. Y los tenía Raquel y murió. La madre de Yosef y Benjamín. Yosef le pasa la copa a Benjamín y los hijos de Jacob dicen, el que la tenga, que muera. ¿Sí me explico? Benjamín como Raquel, Yosef como Raquel, que tuvieron la idea. Raquel de llevarse los ídolos y Yosef de poner la copa. Y ellos como Jacob confiesan algo que no deberían. ¿Por qué se robó Raquel los ídolos de su papá Labán? Porque eran terafim, que es un tipo de ídolo que
el espíritu usaba para hablar por medio de la boca del ídolo, porque era una cabeza de un cadáver cortada y pasada por un ritual. Entonces el demonio podía hablar por medio de esa cabeza. Entonces eran para adivinar. Ella se los roba para que no adivine por dónde se van. Pero él llega y le pide los ídolos al vecino, que le preste el GPS, entonces los encuentra. Aquí similar, porque les dice la copa que usa para adivinar y se la robó como para que no adivine algo. Obviamente esto fue plan de Yosef para poder acusarlos, pero es curioso que en la idea, en la perspectiva de ellos, esa copa era para adivinar y ahora viene en el bulto de Benjamín, el hijo de Raquel, quien se robó los ídolos que eran para adivinar. Entonces es como también ellos quizá iban a decir, ay Benjamín, hiciste las de tu mamá, ¿qué te pasa? Con razón, si es hijo de la mamá, hijo de su madre, dijo Yosef, es el hijo de su madre. Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi soberano. Vean eso, se amarraron. Bendito Yahweh, que era Yosef, el hermano de ellos. Porque si no hubieran quedado esclavos de los egipcios para siempre. Ahora, con esto están profetizando que serían esclavos de los egipcios. Porque encontraron la copa, ahora les toca ser esclavos. ¿Sí me explico? Pero en el aspecto literal, esclavos egipcios que Yahweh redime, y en el aspecto espiritual se están sujetando sin saberlo como siervos del último. Lo rechazan y al final lo terminan aceptando. Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa, que muera. Una vez que el último muere, todos se vuelven siervos. Entonces el mayordomo dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Sea conforme a vuestras palabras. Así va a ser. Muere el último y se vuelve soberano de aquellos que no lo quieren. Aquel a quien se le encuentre será mi siervo. Los demás quedaréis sin culpa. ¿Verdad? Ahí el punto era, no, el punto de Yosef era, vamos a probarlos. Usted me va a traer a Benjamín y si ellos dicen que no lo toque, si ellos están dispuestos a dar sus vidas por él, quiere decir que ya aprendieron la lección y ya no volverían a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Eso era lo que Yosef quería probar. Él decía, y si lo dejan irse, pues yo me dejo a Benjamín para siempre, allá ellos. Entonces, por eso era esto, aquel a quien se le encuentre será mi siervo, los demás quedaréis sin culpa. En el caso del último se vuelve el siervo de Yahweh, que aparece en Isaías 41, 42, se vuelve el siervo de Yahweh por medio de Yahushua, porque el último se sujeta a Yahushua. Y quedan sin culpa, o sea, quedan sin pecado. Por medio del último, sujetarse al primero, los pocos quedan sin pecado alguno para pasar sin morir a la otra vida. ¿Sí me explico? El último viene y muere y por ende los otros quedan sin culpa, o sea, expiados sus pecados porque ya habría pasado Yom Kippur. Los demás quedaréis sin culpa. El último entonces se tiene que llevar la culpa y así se sujeta a Yahushua. Recuerdan también lo que habíamos visto de cómo Yahushua vino para que todo fuera sujetado a sus pies y después él mismo tiene que manifestarse para él mismo sujetarse a Yahweh, quien sujetó a él todo. Entonces eso es lo que hace el último, se sujeta a Yahweh por medio de Yahushua y entonces los elegidos que le creen quedan sin culpa. Seréis inocentes. Nekim. Pero vean cómo en Nekim se puede ver Kum, que se puede ver también como os levantaréis. Curioso eso, os levantaréis en la transformación, en la resurrección. Y también el hecho de como los que, cuando dice la escritura que la reina del sur se levantará en juicio en contra de. ¿Por qué? Porque la generación de Yahushua, a la par de la reina del sur, vuelve a la reina del sur inocente de cualquier cosa que haya hecho. Ellos entonces se dieron prisa. Bajó cada uno su costal a tierra y cada cual abrió el suyo. El mayordomo buscó, comenzando por el mayor, ¿verdad? Para poner más drama. Más suspenso, comenzando por el mayor y terminando por el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. O sea, la copa fue hallada en el costal del último, hijo de Jacob. O la copa fue hallada en el costal del hijo de los últimos días, Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Imagínense, no, hombre, Benjamín, de vuelta. Entró Yahudá con sus hermanos, y esto era porque no lo iban a dejar llevárselo solo, como vemos en el libro de Yashar. Ellos dijeron, no, usted no se lleva a Benjamín, nos tiene que matar a todos y no va a poder porque somos hijos de Israel. Entonces vean como Yahudá había dicho que él respondería. Entonces Yahudá, dice aquí, entró Yahudá con sus hermanos a casa de Yosef. Qué curioso también esto cuando... ¿Recuerdan lo que dice la escritura en Abdías 1:18? Algo que aparece pocas veces en la escritura. Ay, no. Dice, la casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama. El último, que viene como fuego consumidor, saliendo de Jacob, es descendiente de Yosef como una llama. Y la casa de Esaú es topa, porque es por medio de Yosef que Esaú sería destruido. Entonces, recuerden que el espíritu de Yahushua tiene que entrar en el último, y el cuerpo del último sería su casa. Entonces, qué curioso aquí, entró Yahudá, como Yahushua, con sus hermanos
a casa de Yosef, que aún estaba allí, y se postraron en tierra delante de él, y les dijo Yosef: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Vean aquí, Nahash y Nahash, otra vez, Nahash. Entonces dijo Yahudá: ¿qué diremos a mi soberano? ¿Qué hablaremos o qué nos justificaremos o con qué nos justificaremos? Repito, entonces dijo Yahudá: ¿qué diremos a mi soberano? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Verdad? Les está diciendo, esto nos pasó por nuestro pecado. Nosotros somos siervos de mi soberano. ¿Verdad? Dice, ya nos hicimos esclavos. Nosotros y también aquel en cuyo poder se halló la copa. Y Yosef respondió: nunca haga yo tal cosa, ¿verdad? De hacer una injusticia así, como diciendo, ¿por qué los voy a hacer yo a ustedes esclavos y el que se la robó fue él, el pequeño? Nunca haga yo tal cosa. El hombre en cuyo poder se halló la copa, este será mi siervo. Vosotros id en paz junto a vuestro padre. Aquí estaba la prueba. Entonces Yahudá se acercó a él y le dijo: ay, soberano mío, ay, soberano mío. Verso 18. Vayigash Eilai Yahudá, Vayomer Vi Adoní, ay, mi soberano. ¿Se acuerdan? Esto lo expliqué hace poquito en el estudio de Shabbat con el libro Declarando el Fin desde el Principio, que lo pueden descargar completamente gratis de nuestra página. Ay, mi soberano. Vean cómo ay es vi, que se puede traducir como en mí. O sea, ay, mi soberano se puede traducir al mismo tiempo como en mí está tu soberanía. Por eso Yahudá tuvo que entrar a casa de Yosef. Por eso Yahudá tuvo que decirle a Jacob: yo respondo por él, porque la soberanía del último, el que el último se pueda volver el rey de reyes, está en que acepte a Yahushua como soberano, en que se sujete. Así como aquí quedó como siervo de Yosef, Benjamín. ¿Sí me explico? Ay, soberano mío, o en ti, perdón, en mí está tu soberanía. Te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi soberano. Yahudá quería, ¿verdad? Te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi soberano, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Esto es particular porque ¿a quién representa el faraón en el aspecto positivo? Recuerdo, el rey Yahweh, el faraón Yahushua, el virrey Yosef, testigo como Moshe, el último. ¿Verdad? Porque recuerden que según el libro de Yashar había un hombre que estaba por encima del faraón, que era el rey. Al decirle, tú eres como el faraón, le está diciendo, tú eres como Yahushua. Y como sabemos, Yahushua es la imagen de Yahweh. Recuerden que Yahushua es la imagen y el último es la semejanza. Aquí es como si le dijera, tú eres semejante al faraón. Vamos a ver cómo lo dice en Hebreo, el 18. Porque, Camoja, caparó, porque tú eres como el faraón. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Mi soberano preguntó a sus siervos, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi soberano: sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, o sea, en el fin de sus días. Un hermano suyo murió. Ay, Yosef. Ah, sí. ¿Verdad? Claramente, ellos se están refiriendo a Yosef aquí, porque lo dieron por perdido y a veces por muerto. Aquí prefieren decir que está muerto a decir es que lo vendí, ¿verdad? Y no sé dónde está ahorita. Recuerden que la vez anterior habían dicho, nuestro hermano no sabemos dónde está. Aquí está diciendo, murió. ¿Por qué? Porque para la venida del último, Yahushua tenía que haber muerto. Entonces vean qué curioso. Un hermano suyo murió, Yahushua. Y solo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Solo él quedó de los hijos de su madre. O sea, el primero y el último son los dos únicos hijos de la Ruach. Los otros vienen siendo hijos de Lea. ¿Sí me explico? Como si fuera por medio de la tierra, que tendría que pasar llanto, como Lea tenía ojos tristes. ¿Sí me estoy explicando? Solo de Raquel vinieron dos, y Raquel era la que amaba a él, como Yahweh ama a la Ruach, y de la Ruach viene el primero y el último, imagen y semejanza. Solo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama, como Yahweh dice del último, que lo ama. Bueno, obviamente ama a los dos, pero recuerden que el último es como David. David significa amado. El último es como Shlomo, el hijo de David. Shlomo también era llamado amado de Yahweh. Recuerden que es representado por Yahuhanán cuando es el amado de entre los discípulos. Recuerden en la transfiguración, también Yahweh menciona que lo ama, y lo que leímos también hace poquito en Jeremías 31. Aquí. Vean qué curioso que menciona a Rachel, la madre de estos dos. Esperen que se me escapó, ¿qué se me hizo? Rachel. Y Efraín, que viene de Yosef. ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él lo he recordado constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Como cuando Yosef vio a Benjamín y se conmovieron sus entrañas y tuvo que ir a llorar.
ciertamente tendré de misericordia. Aquí está mencionando que ama al último que viene de Efraín, que viene de Yosef, y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos, traédmelo, pues quiero verlo. Y nosotros dijimos a mi soberano, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja su padre morirá. Si lo deja su padre morirá. Curioso también porque el último viene como el padre a morir. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no viene con vosotros, no veréis mi rostro. Faltan 2 párrafos. Ok. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi soberano y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos presentarnos ante aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Repito, no podemos presentarnos ante aquel hombre, que hace alusión a Yahweh o a Yahushua, dependiendo de la interpretación, ambas son válidas. Si no está con nosotros nuestro hermano menor. O sea, no podemos ver a Yahweh si no está con nosotros Yahushua. Y el pueblo no podrá ver al primero si no está con ellos el último. Y como lo hablábamos también, no van a poder reconocer al último si no está en ellos el espíritu del primero. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Imagínense lo que fue para ellos así. Los otros 10 hijos. ¿Cómo que 2 hijos te dio tu mujer? Vean esto, porque repito, en lo carnal debió haber sido duro para ellos como hijos de Jacob, que aman a Lea, su mamá, y decir como que su mujer solo es Raquel. ¿Sí me estoy explicando? Es como usted también se casó con Lea. Téngale respeto a mi madre. Pero en el sentido espiritual es poderosísimo que está escrito así. Por algo está escrito así en la Torá. Porque es Yahweh diciendo al pueblo, la Ruach me dio 2 hijos, el primero y el último. Y ustedes son hijos por medio de ellos. ¿Sí me explico? ¿Y por qué es que el resto es hijo por medio del primero y el último? Bueno, por un lado, recuerden Juan 1 que dice, y aquel que creyó en su nombre le dio la potestad de ser llamado hijo. O sea, los que eran criaturas, al creer en el hijo, se vuelven hijos. Por eso debemos ser injertados a la raíz. ¿Está claro? Pero recuerden que, ¿por qué fue que Jacob se casó con Lea? Le hicieron trampa. Pero, ¿por qué fue que le pudieron hacer trampa? Porque él quería casarse con Raquel. Y de Raquel vinieron los 2 hijos, Benjamín y Yosef. O sea, si no fuera porque Jacob quiere con Raquel, no hubiera tenido a Lea y por ende no hubieran tenido los otros hijos. Entonces fue por él querer a Raquel, la Ruach, y esos 2 hijos, fue que los otros vinieron al mundo. ¿Sí me explico? Entonces, por aquello que él tenía predestinado, porque se la dieron después, por la congregación que Yahweh vio desde el principio, en el final estuvo dispuesto a que viniera el pueblo del principio, de la carne, de la letra. Exacto, 7 años por una, 7 años por la otra, por la gorda y por la flaca, ¿verdad? Por Lea y Raquel. Exacto, sí, y misma situación, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, como 7 años por Lea, 7 años por Raquel. Y para poder llegar a esos 7 años de vacas flacas, necesitó los 7 años de vacas gordas, porque si no, no hubiese alimento para dar en ese tiempo. Entonces, espero haya quedado claro, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Refiriéndose a Raquel, porque fue la que quería de un principio. Y si no fuera por ella, no tiene a Lea. Y si no tiene a Lea, no los tiene a ellos. Espero eso haya quedado claro, porque de verdad es una revelación poderosa, importante, interesante. Uno de ellos se fue de mi lado, Yahushua, que está a la derecha, curiosamente, al lado. Uno de ellos se fue de mi lado, y pienso de cierto que fue despedazado. ¿Verdad? Como dice Isaías 52 y 53, tanto fue golpeado que su aspecto no parecía el de un humano. Hasta ahora no lo he vuelto a ver. Ellos, hasta ahora no lo he vuelto a ver. Curioso también eso por el hecho de que Yahushua se presentó, o sea, desde la fundación del mundo se había entregado por nosotros. Y recuerden que desde la fundación del mundo, según los escritos gnósticos, salió de la presencia del Padre y fue hasta que resucitó que volvió a la presencia del Padre. O sea, 4000 años sin ver al Padre. Por eso aquí Yosef duró tanto tiempo sin ver a su padre Jacob. Dice, si ahora os lleváis también a este, que representa el último, segunda manifestación, y le acontece algún desastre, haréis que con dolor desciendan mis canas al Seol, representando al último como padre con canas descendiendo al Seol. ¿Está claro? Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, ligada, el Shabbat leímos de esto. ¿Se acuerdan? Cuando un alma se liga al alma de otro, se vuelven uno, porque es una parte del alma que entra en el cuerpo del otro. Quizá por eso, cuando un hombre se liga a una mujer, ¿verdad? Serán uno. Entonces, así como el alma de David se ligó al alma de Yahunatán, y lo amaba Yahunatán como a sí mismo. Entonces, al decir esto, está revelando que el padre es el hijo, Benjamín. El último hijo es una
extensión del Padre, porque dice está ligado. Si muere él, muere el otro. Por eso el Padre viniendo a la tierra como Padre, siendo el último Hijo, poderoso. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi Padre, si el joven, el Nahar, el Micael, el Metatrón, no va conmigo, con el primero, como su vida está ligada a la vida de él, como su vida está ligada a la vida de él, el 30 al final, su alma, Keshurah, Benafsho, con el alma de él. Vean aquí donde dice que Keshurah es lo que está traduciendo como ligada. Ya casi, gente, ya casi. Yo sé Keshurah. Keshurah. Vean lo que está aquí en el medio. Shor, por eso es pequeño, hijo, es corto. Shor, toro, el becerro. Donde dice está ligado, está diciendo que es el toro, el que viene a morir como el toro de Yom Kippur. Desciende del cielo en el fin de los tiempos, la letra Kuf, como toro, para que se dé la revelación final, Keshurah. Entonces, está ligado. ¿Dónde estaba? Volver. Yo decía, qué raro, pensé que era el último párrafo, ahora sí. Dice. Sucederá que cuando no vea al joven morirá, ¿verdad? Como su vida está ligada a la vida de él, como el alma, porque decía el alma, no la vida, eso confirma lo que les decía alma, reencarnación, Yibur. Como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al Nahar, al joven, morirá. Y tus siervos harán que con dolor desciendan al Seol las canas de nuestro padre, tu siervo. Como tu siervo salió, ahí Judá está diciendo, como yo salí fiador. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre, que hace alusión a Yahushua, respondiendo por el último ante Yahweh, diciendo, si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven, como siervo de mi soberano. Y Judá está diciendo, permita que yo me quede en vez de él. De por sí él es pequeño, es débil, yo soy fuerte y puedo hacer mucho más que él. ¿Verdad? Entonces Yahushua tomando el lugar del último por su pecado. ¿Sí me explico? Lo cual hizo por todos nosotros. Y en sí lo están acusando de algo que él no hizo, por si algo. Así como sucedió con Yosef. Lo acusan de algo que no hizo para poder volverlo esclavo, preso y matarlo. ¿Sí me explico? Igual que a Yahushua, obviamente, lo acusaron por algo que no hizo. Entonces, lo están acusando de algo que no hizo, como ladrón en la noche, al último. Y Yahushua, como Yahudá, dice, yo tomo su lugar. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi soberano. Y que el joven vaya con sus hermanos. Pues ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces aquí vemos una vez más confirmación de Yahushua tomando el lugar del último, pagando por el último. Y el hecho de que he dicho que el último viene como hijo pródigo quiere decir que sí tiene pecado, pero al final lo agarran y lo acusan y lo matan por algo que no hizo. ¿Ok? Y también en el sentido de que incluso lo que sí hace, Yahweh lo permitió, porque era parte del plan para algo. Como aquí Yosef, que fue él mismo el que metió la copa para poder acusarlo. O sea, fue un hecho que la copa estaba ahí, no puede decir que no. Había evidencia. No que él la hubiera tomado, pero todo indicaba eso. ¿Sí me explico? Espero que quede claro.